Bien, estamos de regreso con un tema muy interesante. ¿Has escuchado hablar de la generación Z? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren en el ámbito laboral? ¿Son entendidos por nosotros los que tenemos un poquito más de edad? Bueno, queremos conversar de todo ello a propósito de un estudio internacional que arroja varias claves. Le vamos a dar la bienvenida al académico de Psicología Laboral y subdirector del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, Víctor Arancibia, quien está con nosotros acá en el estudio de Tele 13. Bienvenido, Víctor. Bienvenido. Muchas gracias, Natalia, y también saludo a todos ustedes en sus casas. A ver, partamos de la definición, ¿no? ¿Qué es la generación Z? Si es que podemos caracterizar a un grupo grande de personas, entiendo que son entre los 18 y 29 años los que estarían hoy día cumpliendo más o menos esa edad, ¿qué quieren y si los podemos realmente a todos categorizar de la misma manera, entendiendo que es un grupo tan amplio? Muy importante tu pregunta. Se ha hablado mucho de esta generación Z, se le atribuye haber nacido entre el año 97 al 2012, pero el se atribuye es una construcción más bien o periodística o del marketing, más que de las ciencias sociales. Los estudios que se han hecho desde la perspectiva de las ciencias sociales no confirman la existencia de una generación Z propiamente tal, sino que existe una generación joven y que tiene muchos elementos que son propios de los jóvenes. Cuando yo era joven me criticaban muchas cosas de las que ahora le critican a los Z. Ahora ya no lo soy. Hay muchas cosas que tienen que ver propiamente con la etapa de desarrollo de la vida. Y sí hay cosas que son interesantes que están marcadas por los eventos mundiales o sociales que impactan a ciertas generaciones. Ahí yo quisiera destacar que lo que marca mucho una generación es dónde estabas tú en la adolescencia. Entre los más o menos 12 a 20 años en ese periodo, qué eventos impactaron que llevan a generar ciertas valoraciones compartidas entre ciertos jóvenes. Exacto. Ahora, este estudio, si bien engloba a todos en un mismo grupo, arroja cosas que son bien interesantes y que quizás quienes somos de otras generaciones, si se quiere, los millennials, en fin, los baby boomers, no logramos entender del todo, sobre todo en el ámbito laboral. A veces pasa incluso que en el mismo ambiente laboral de uno, llegan jóvenes y uno dice, oye, pero ¿qué es lo que quieren? No me choca esto. ¿Son realmente una generación incomprendida? ¿Y qué quieren en el ámbito laboral al menos? Yo creo que en la juventud, más o menos del rango de la edad que estamos hablando, sí creo que haya grados importantes de incomprensión. Fueron socializados de manera distinta, fueron socializados con padres menos estrictos. Nacieron con un teléfono en la mano también. Son nativos digitales, que también son conocidos, y también fueron marcados por una experiencia muy mundial, muy relevante, como fue la pandemia del coronavirus, digamos, que los mantuvo recluidos en sus casas. Y por tanto es una generación donde los patrones de socialización fueron mucho más variados y por tanto no encajan bien con los moldes. En general, si le tratamos de poner algún molde, no van a encajar. Tienen expectativas laborales, como todo trabajador, de tener un buen sueldo, pero ellos van a ponderar mucho más las condiciones laborales adicionales que solamente el sueldo. Por ejemplo, tener un trabajo con sentido, con propósito, que sus valores retribuyan en una identidad y en una percepción de que están haciendo un aporte significativo para lo que ellos creen. Y está mal decir, los que somos más viejos o experimentados, a veces les ponemos una caracterización que a mi juicio no está bien, que es como, no están ni ahí con nada, duran poco los trabajos. Quizás por eso, en la búsqueda de algo que tenga un propósito, pero uno dice, oh, estos cabros son poco comprometidos, yo llegué al trabajo y servía café, hice el servicio militar, y ellos quizás no tienen esa ¿cómo decirlo, no? Inquietud, sino que partir desde otro punto y buscando otras cosas también. Creo que es muy importante lo que tú señalas, Natalia, como para reconocer que no es un grupo homogéneo. Estamos hablando de varios grupos con características distintas, entonces no tienen una etiqueta en común. Uno podría reconocer de que por esta socialización más variada, también tuvieron menos exposición al contacto social, tienen mayores dificultades en algunos de ellos para socializar que otros, pero de hecho que las van a tener perfectamente desarrolladas y van a tener una capacidad de cuestionar a la autoridad muy grande. Recordemos que esta es la generación que inició y encabezó el estallido social. O sea, son los que se saltaron a las torniquetes del metro, son los que desafiaron a la autoridad por mucho tiempo, y es una generación que siente que este mundo no está bien, razón por la cual es una de las generaciones que menos deseos tiene de tener hijos. Si uno lo comparara con otras generaciones jóvenes, el joven de estas características está o no los quiere tener o quiere postergar mucho la posibilidad de tener hijos. ¿Qué pasa con eso? Porque es un temón en sí mismo, ¿no? Es un problema social que se está viendo sobre todo en países más desarrollados aún, de
personas que simplemente no quieren tener hijos, que también se relacionan a través de los teléfonos, y uno dice, ¿es el camino correcto? O quizá no es bueno ponerle si es correcto o incorrecto, sino que es el nuevo camino. ¿Cómo se pondera eso desde la psicología? Creo que es súper importante siempre tener la disposición a escuchar y a conocer cada una de las realidades y entenderlo a cada uno en particular. Ahora, uno sí podría reconocer que varios de estos grupos son muy críticos con la sociedad actual, como todo grupo joven, sí, que claro, tiene su rol de cuestionar las bases, y están muy conscientes de los peligros de la crisis global climática, del maltrato a los seres humanos y a los animales, de una serie de conflictos políticos que están causados por razones más bien de mezquindades, más que por el beneficio de la sociedad, y por tanto son mucho más reacios a traer a un niño, a una hija, a un hijo, a un mundo que perciben que se está degradando, digamos. claro, claro. Creo que es en ese sentido muy importante el que uno pueda conocer a los jóvenes en sus empresas, quiénes son y quiénes están. Por darte un gran ejemplo, en nuestro país hay un grupo de jóvenes que crecieron con sus padres, que los mantienen y que viven en sus casas hasta muy tardía edad, Sí, claro. llamados los canguros, es un subtipo, y que juntan su dinero para poder viajar por el mundo y hacer sus planes. Pero ese es un tipo en un sector social. Hay otro Claro. segmento donde son los hijos que por primera vez acceden a una profesión, Exacto. que son los baluartes, cuidan a sus padres, son el sostén principal de sus hogares, son súper responsables, son súper aplicados y quieren tener una trayectoria laboral impecable. Y a ambos los tratan como si fueran uno, y son dos grupos muy distintos. Muy distinto, claro. ¿Y cuál sería el mensaje para las otras generaciones que no están entendiendo a estos jóvenes? Incluso a los que son más chicos aún. Hemos visto además hechos de violencia en colegios que ya aplica a otra generación. ¿Cómo se llama la generación? No se me olvidó. Los quieren llamar alfa, pero creo que ponerle nombre no le ayuda mucho. Claro, pero bueno, más allá de eso, desde los millennials en adelante, ¿no? Me refiero a las generaciones más experimentadas, para no decir viejas. ¿Cuál es el mensaje? Porque finalmente entre todos tenemos que convivir en una misma sociedad. Y creo que no es beneficioso para el ambiente social decir, estos son así, estos son así. Yo creo que son ¿Cuál sería el mensaje? dos reflexiones. La primera es, conoce a tus jóvenes y qué es lo que valoran, y sin prejuicio. Claro. Creo que estas etiquetas no ayudan. Creo que lo que sí son buenos usar estos artículos para hacer preguntas. Conversemos de esto al interior de mi empresa, en el interior de mi organización, y a ver cuáles de estas preguntas sí les hacen sentido y cuáles no. Yo creo que hay un valor en esa conversación. Pero segundo, también hay una reflexión a algo que se llama la propuesta de valor a los empleados o a las personas, Claro. que las empresas tienen que hacer una reflexión de cómo incluyen más elementos de sentido, más flexibilidades en las propuestas de valor para atraer a este talento joven, claro. pero que requiere una causa. O sea, necesitas darle una causa importante, no porque el jefe se lo diga. Parte de las generaciones mayores fuimos socializados en mundos más autoritarios, donde si el jefe decía algo, uno hacía algo. La generación joven necesita una explicación, necesita el por qué, un para qué. Y es muy Pero eso se importante malentiende a veces, porque Claro. uno desde el otro lado puede decir, oíste, ¿qué se cree? Claro, ¿Qué está le tengo que recién andar dando llegado y tengo que darle explicaciones. Exacto, exacto. Y no está bien eso, ¿verdad? No, yo creo que es súper importante que se pueda establecer un diálogo y una valoración generacional. Además, entendamos que esta es la primera generación que va a convivir con 3 generaciones más. Toda la razón, por la esperanza de porque vida. por la esperanza de vida, ya la gente no se va a jubilar a los 65 y vamos a tener 4 generaciones juntas trabajando, y eso es un desafío para las 4 tratar de entenderse. Sí, claro. Y cada una tiene cierta socialización previa, momentos previos que vivimos. En mi caso, yo soy, por ejemplo, a nosotros nos afectó la dictadura militar, que tuvimos 17 años, crecimos con eso y una serie de cosas que no tienen nada que ver con la experiencia de los chicos de ahora, que vienen con en una democracia digitalizada, compleja, donde hay múltiples partidos políticos y hay múltiples identidades posibles de escoger. Antes No, hay nosotros, una cantidad de información disponible que es impactante. y donde además, Sí. al estar metidas en el tema de las redes sociales, entran en algo que se conoce como la burbuja digital. Yo converso con quienes conversan lo mismo que yo y tiendo a pensar de que lo que yo creo es lo que todos creen. El famoso algoritmo también. Y por tanto, no sé, yo amo a los animales, y estamos todos los que amamos los animales, y otros dicen yo odio, qué sé yo, a tal empresa, y estamos todos los que odiamos a tal empresa, y cada uno se encuentra en la razón. Entonces, la capacidad de dialogar, la capacidad de establecer encuentros entre las generaciones, la capacidad de los jefes de conocer a quiénes son sus jóvenes, y a su vez de los jóvenes de escuchar y comprender a sus jefes, porque esto va para lado y lado, Obvio. es
es clave. Las Todos organizaciones que aprenden al son final, capaces de hacer eso tienen, comillas, base para desarrollar lo que a las empresas les importa mucho, una ventaja competitiva. Cómo conecto talentos de distintas generaciones para poder construir cosas nuevas que les sean significativas para esas organizaciones. Que finalmente laborales. todos remen para el mismo lado, independiente de la edad y de las experiencias personales que tenga cada uno. Pero eso requiere una capacidad de adaptar la propuesta de valor. Es decir, ¿qué le ofrezco yo a esos jóvenes que demuestren que hay una preocupación efectiva por ser más flexibles para darle más sentido al trabajo que están haciendo, junto con la jornada laboral, junto con el sueldo, junto con las posibilidades de carrera, que son tres grandes clásicos que todo trabajador o trabajadora busca, digamos. Bien, Víctor, te damos las gracias por esta conversación súper interesante, porque creo que además se puede extrapolar no solo al mundo laboral, sino que al mundo completo, ¿no? Es interesante entendernos. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias a todos ustedes. Buenos días. Buenos días. 9:16. Vamos al corte, regresamos de inmediato.